Mi nombre es Octavio González, yo soy ingeniero agrónomo y ahora estoy al frente de la parte de investigación y desarrollo y el tema comercial de la compañía. La profesora Catalina planteaba dos modelos biológicos, dos modelos en el cultivo del cardamomo, en el cultivo de la stevia, y donde se evidenciaba que esas interacciones mineral-orgánicas pues permitían una mejor calidad y una mejor cantidad en términos de biomasa. Finalmente el objetivo es ese, nosotros producimos es biomasa. Ustedes producen es cajas de banano, eso es materia, eso es biomasa. Y planteaba que en esa interacción mineral-orgánica había una mayor absorción de nutrientes. El propósito no se cumple cuando uno aplica el fertilizante. El propósito se cumple cuando ese nutriente, ese fertilizante aplicado, pues lo tenemos ahí en la caja que vamos a exportar, que vamos a sacar. La profesora Adriana planteaba esa funcionalidad de la materia orgánica. Realmente requerimos es la funcionalización. Ese concepto del baile es una interacción de cargas. Las plantas a través de la raíz absorben iones cargados eléctricamente. Y esos iones necesitamos que interactúen con cargas en el suelo. ¿Quién aporta estas cargas? Esa fracción arcilla y esa materia orgánica funcionalizada. Pero esa funcionalización es de tiempo. Esa buena receta toma mucho tiempo. Entonces, artificialmente no podemos funcionalizar esa materia orgánica nativa, natural del suelo. Sí podríamos funcionalizar la materia orgánica que aplicamos. Entonces, un poco lo que vamos a considerar acá es esa relación entre la materia orgánica y un concepto de bioestimulación y bioaumento. Entonces, como planteábamos que aquí se trata es de ganancia material, de producir biomasa. Todo lo otro es demagogia y es cuento. Aquí los técnicos perduran si es posible que se adelanten a tanta incertidumbre de esos cultivos que tenemos a la intemperie. Aquí no podemos argumentar como técnicos que es el verano o que es el exceso de agua, porque me van a decir, ¿usted por qué no predijo y por qué no implementó las medidas desde los técnicos para mantener esos niveles de producción? Y un primer concepto a discutir es si la materia orgánica es una entidad como tal o es un conjunto de atributos. Nosotros consideramos siempre el concepto orgánico en términos de cantidad, más no en términos de calidad y en términos de todas esas propiedades emergentes que surgen en el suelo relacionadas con la materia orgánica. Y unas propiedades emergentes en el suelo es la fertilidad. Nosotros, ¿cómo podríamos medir la fertilidad del suelo? No existe un único parámetro para nosotros decir si estamos frente a un suelo de buena o mala fertilidad. La fertilidad la tendríamos que relacionar con una gran cantidad de parámetros. Y en ese concepto de ganancia material, el ciclaje es determinante en la sostenibilidad. El ciclaje es permitir la recirculación de los elementos nutrientes. Si permitimos esa recirculación de esos elementos nutrientes, pues seremos
eficientes y seremos sostenibles. En la medida en que haya depósitos, donde haya inmovilización de los elementos nutrientes, pues no habrá producción de biomasa. Y aquí es pues pensar en ese recurso suelo determinante como factor de producción. Y cuando nosotros hablamos del suelo, todos estudiamos que tenía relación con 5 factores de formación. Y un factor de formación determinante allí es o son los organismos vivos. Entonces nosotros podríamos plantear que el suelo es definitivamente orgánico, es un ente orgánico donde el componente biológico y el componente de la materia orgánica pues son determinantes. Y vamos a tener ese componente orgánico con esos organismos vivos interactuando con otros materiales inorgánicos para finalmente dar identidad a lo que es el suelo, pues como tal. Entonces nosotros podríamos definir el suelo como un proceso de transformación constante, permanente, de materiales inorgánicos y orgánicos. Se están transformando constantemente porque están expuestos a unas condiciones ambientales. Y esa transformación lleva a la estabilidad. Son necesarios esos procesos caóticos previos de alteración para llegar a la estabilidad. Si no se transforma la materia orgánica, pues al final no tendríamos las sustancias húmicas. Si no se transforman las arenas y los limos, pues finalmente no tendríamos esas arcillas que aporten carga eléctrica. Entonces allí es determinante considerar la oferta productiva del suelo que tenemos y detenernos un poco a cuestionarnos esa oferta productiva. Si nosotros fuéramos eficientes o la eficiencia la relacionáramos con los límites de esa oferta productiva, querría decir que si nosotros estamos por debajo de los límites de esa oferta productiva, tendríamos desarrollo. Pero si nosotros superamos esos límites de esa oferta productiva, pues estamos desgastando, estamos alterando. Cuando nos metemos a un negocio donde superamos nuestra capacidad económica, estamos superando nuestros límites, estamos en alto nivel de riesgo. Y eso es lo que definitivamente estamos haciendo con estos sistemas de producción. Desarrollo relacionado con conservación. Conservación dentro de esos conceptos del límite de esa oferta productiva de los suelos. Y esa oferta productiva, pues definitivamente está ligada con el concepto orgánico y el concepto biológico. Nosotros quisiéramos amortiguar el impacto, mitigar el impacto, y esa mitigación muy relacionada con lo orgánico y lo biológico. Y dentro de esos procesos de transformación, orgánicos e inorgánicos, pues lo biológico es determinante. Pues la materia orgánica no se nos va a estabilizar dentro de un ritmo, dentro de una cinética, dentro de una velocidad adecuada en ausencia de microorganismos. Si tenemos un suelo pues saturado de agua
con ausencia de oxígeno, pues la materia orgánica pues no se va a transformar, porque no hay el oxígeno suficiente para que esos microorganismos de naturaleza aeróbica desarrollen un proceso de transformación. Y los minerales igualmente se meteorizan o se disuelven por actividad biológica. Entonces nosotros aquí rescatar microorganismos como solubilizadores de fósforo o como solubilizadores de potasio o como microorganismos que participan en el ciclo del nitrógeno, de esos componentes inorgánicos del ciclo, porque esos microorganismos tienen un requerimiento vital de satisfacer sus requerimientos. Ningún microorganismo desarrolla ninguna acción filantrópica. Esos microorganismos están cumpliendo requerimientos vitales de supervivencia. Si nosotros tenemos la capacidad de identificar esa funcionalidad y ponerla al servicio de esos procesos agronómicos, de esos procesos de cultivo, estaríamos mejorando los límites de esa oferta productiva. Entonces, no es nada más que ser consecuentes, que ser lógicos con el funcionamiento de estos agroecosistemas. Entonces, reiterar que todo se trata de transformación para llegar a la estabilidad de las partículas, y dentro de esa transformación y de esa estabilidad, dentro de esos dos componentes fundamentales, inorgánicos y orgánicos, nosotros podríamos decir que los materiales parentales, es decir, los materiales a partir de los cuales se forman los suelos, pues es el saprolito y es la materia orgánica. ¿Y qué es el saprolito? Es el producto de la transformación de las rocas, de los minerales. Esa transformación de ese saprolito en búsqueda de unas partículas o de unos componentes estables. Y esos componentes estables pues son las arcillas. Nosotros queremos arcillas de buena actividad en el suelo. Nosotros quisiéramos que estos suelos del Urabá estuvieran llenos de arcillas 2,1, de arcillas como la mosmorillonita o la vermiculita, con una gran capacidad de aportar carga, pero son procesos netamente naturales, que bajo la condición de meteorización que tenemos en esta zona de bosque húmedo, muy húmedo tropical, pues no es posible tenerlo porque vamos a tener arcillas de baja actividad. Entonces, para nosotros poder tener materiales de buena actividad, tendríamos que pensar en la funcionalización del componente orgánico en el suelo, y esa funcionalización vía procesos de humificación. Entonces terminaremos considerando la arcilla como la fracción estable de ese proceso de alteración del saprolito, y considerar el humus como esa fracción estable de la transformación de la materia orgánica. Cuando se ha estabilizado, pues se funcionaliza, y funcionalizar es que pues aporta las cargas electroquímicas necesarias para poder interactuar con los demás elementos nutrientes. Ausencia de cargas electroquímicas es tener grandes problemas en la nutrición vegetal. Si todos se han enfrentado a suelos arenosos donde no hay retención de agua, recuerden que el agua es una molécula polar que necesita adherirse a partículas con carga eléctrica. Si hay ausencia de esas cargas eléctricas en el suelo, pues el agua se pierde irreversiblemente. No hay fuerzas
de adhesión ni de absorción, sino que el que gobierna todo el movimiento es gravitacional, es la gravedad, y el agua se pierde irreversiblemente. Entonces es así como lo planteaba la profesora Adriana, que en esa transformación de la materia orgánica terminamos teniendo diferentes grupos eléctricos, grupos carboxílicos, grupos fenólicos que aportan carga eléctrica negativa. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contribuir a ir mejorando paulatinamente esos niveles de materia orgánica en el suelo, esa materia orgánica entrará en un proceso de transformación natural vía procesos químicos, procesos bioquímicos, procesos biológicos, y al final exhibirá y manifestará esas cargas eléctricas, pues que son necesarias para ampliar el límite de esa oferta productiva del suelo, que es finalmente lo que nosotros estamos buscando. Si no tenemos esas cargas eléctricas, seremos completamente dependientes de la aplicación de fertilizantes que hagamos. Y cada vez que apliquemos los fertilizantes químicos, netamente químicos, estaremos reduciendo el número de cargas, porque estaremos afectando los niveles de materia orgánica, como lo planteaba la profesora Catalina. Entonces, dentro de este proceso de transformación, pues es determinante ir identificando pues cuál es el tipo de materia orgánica pues que deberíamos utilizar. Si una materia orgánica con mucho carbono, o una materia orgánica con mucho o poco nitrógeno, o cuál es la condición determinante para favorecer esos procesos de transformación en el suelo. Ese concepto de relación carbono-nitrógeno es fundamental, porque la transformación es netamente biológica. Y si aumento la cantidad de carbono en los materiales, pues consecuentemente la cantidad de nitrógeno disminuye. Y si la cantidad de nitrógeno es muy baja en esos materiales, los microorganismos que están transformando la materia orgánica deben buscar ese nitrógeno, porque si no tienen los niveles de nitrógeno requeridos, pues simplemente la actividad de transformación pues no se dará. Entonces, en ese concepto, el nitrógeno empieza a ser un factor limitante para esa transformación. Y en la búsqueda de ese nitrógeno que lo obtienen del suelo, empiezan a competir con los niveles de nitrógeno que el cultivo requiere. Y empieza a haber un proceso de inmovilización. Entonces aquí deberíamos pensar en términos de mineralización y en términos de inmovilización, considerando la mineralización como los procesos de transformación de esa materia orgánica, como los procesos de transformación de algo orgánico a inorgánico. Eso es mineralización. Y la inmovilización pues es el proceso contrario, tomar fuentes inorgánicas para conformar compuestos y sustancias orgánicas. Y eso, los microorganismos son bastante eficientes en eso, y empiezan a construir una gran cantidad de biomasa
microbiana, y esa biomasa también se constituye en un depósito o en un reservorio de gran cantidad pues de elementos químicos. El nitrógeno, creo que después del agua, es el factor más limitante en los procesos de crecimiento, en los procesos de desarrollo. Hay que tener ese elemento siempre a la vista porque es altamente limitante en los factores de producción y de crecimiento. Entonces, dentro de ese concepto de carbono orgánico, aquí el llamado es cantidad o calidad. ¿Cuál es el tipo de carbono orgánico que estamos colocando y cómo es esa tasa de mineralización que se está desarrollando en función de esa transformación? Acá lo planteaba la profesora Adriana, esa materia orgánica lábil, de fácil transformación, rápida, efímera, pasajera en el suelo, pues esa materia orgánica que es componente fundamental y determinante pues de los suelos. Necesitamos pensar en la composición de esa materia orgánica y cómo se desarrollan esos procesos de transformación y de incorporación. En esa gráfica simplemente es cuando aplicamos una materia orgánica de una relación carbono-nitrógeno alta, vamos a tener cómo la biomasa microbiana empieza a competir con el nitrógeno, a tomar el poco nitrógeno que hay en el suelo para desarrollar ese proceso de transformación, y ese nitrógeno quedará inmovilizado en la biomasa microbiana. Cuando se agota esa fuente de energía para que los microorganismos continúen transformando, para que los microorganismos continúen creciendo y desarrollando esa biomasa que está enriquecida con esos elementos nutrientes, vía mineralización de esa biomasa microbiana empieza a quedar disponible. Entonces, ese concepto de mineralización e inmovilización, considerando los microorganismos del suelo, es un componente determinante dentro de esta dinámica de la materia orgánica en el suelo. La adición de materiales al suelo con contenidos menores a 1.5 o 1.7% de nitrógeno necesita la suplementación de nitrógeno, o el nitrógeno del suelo empieza a agotarse para desarrollar esta transformación. Entonces, yo creo que ahí es qué tipo de materia orgánica requerimos aplicar a los suelos. Una materia orgánica fácilmente mineralizable solamente de origen animal, o una materia orgánica poco mineralizable de origen vegetal. ¿Cuál es la mejor materia orgánica que deberíamos considerar para aplicar al suelo? Esa es una buena pregunta y un buen punto de partida pues para debatir en torno a este paradigma que hay alrededor de la materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica aplicar? Y en esa relación carbono-nitrógeno nosotros deberíamos estar buscando ese equilibrio entre la inmovilización y la mineralización. La inmovilización y la mineralización, como los cambios en el contenido de nitrógeno son determinantes en esa tasa de transformación, en esa mineralización de la materia orgánica. Cómo esos niveles de nitrógeno los puedo mantener en el suelo y cómo puedo hacer que la transformación vía mineralización sea un efecto aditivo en
en el aporte de elementos nutrientes en el suelo y cómo sea un aditivo en impactar los demás atributos, las demás propiedades del suelo. Es que nosotros pensamos en la materia orgánica no como fuente de nutrientes, no como fuente de elementos químicos. El criterio en la materia orgánica no debería ser cuánto NPK tiene, cuánto magnesio tiene, debería ser cuál es la relación carbono-nitrógeno, cuál es la capacidad de intercambio catiónico que tiene, cuál es el contenido de cenizas, tiene o no presencia de microorganismos patógenos, cuál es la capacidad de retención de humedad que está aportando, pero nos quedamos muy cortos pensando en el aporte de elementos nutrientes y considerar esto dentro del balance final de la propuesta o el esquema de fertilización de nutrición vegetal que nosotros vamos a plantear para el cultivo. Entonces hay una serie de atributos dentro de las características del suelo relacionadas con los atributos del suelo, esos atributos de la materia orgánica relacionados con los atributos del suelo, al no considerar la materia orgánica como una entidad como tal, sino la capacidad de impactar una serie de propiedades, una serie de atributos dentro de ese concepto de fertilidad y dentro de ese concepto de calidad y salud del suelo. Hoy debemos tener como concepto emergente la salud y la calidad del suelo. Dentro de ese impacto de diferentes propiedades del suelo, ese impacto relacionado con superar el límite de la oferta productiva tiene que ver con un impacto físico, con un impacto químico, con un impacto biológico relacionado con las pérdidas y la transformación orgánica e inorgánica. Si eso estuviéramos en el mundo ideal, deberíamos tener eso en los puntos medios, que no hubiera alteración porque estaríamos relacionando todas las prácticas con actividades conservacionistas. Recuerden que planteamos el concepto de desarrollo ligado a la conservación para no superar el límite de la oferta productiva. Y si nosotros descompensamos esos valores medios, empezaríamos a tener mayor cantidad de pérdidas. ¿Pérdidas de qué? Elementos nutrientes. Es que los elementos nutrientes no se esfuman, no se desintegran, no desaparecen, no quedan disponibles. ¿No quedan disponibles para quién? No quedan disponibles para producir biomasa, para producir materia. Entonces nosotros deberíamos pensar en cómo ser eficientes en colocar esos elementos biodisponibles. Allí deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos, más que en pensar en colocar y colocar. No es la cantidad, sino la forma biodisponible del elemento. Y en eso deberíamos de redoblar los esfuerzos. Ahí planteo un ensayo corto que se hizo en un curso de diagnóstico de suelos en la Universidad de Medellín, donde se aplicaba una materia orgánica con micorrizas. Y esa materia orgánica con micorrizas midiendo propiedades, una propiedad física en el suelo relacionada con la agregación, la estructura del suelo. Si uno dijera cuál es la propiedad determinante que da identidad al suelo, es la estructura. Si no hay agregación, si no hay estructura, no hay suelo. Pare de contar. Entonces uno diría, pues, remediar, regenerar el suelo
es hacer agregación, es hacer estructura. Suena muy fácil, vaya, hágalo. Vaya, genere agregación dentro de nuestra temporalidad. Entonces, pensar en estabilidad estructural, en estado de agregación, en el índice de estabilidad estructural, son parámetros que nosotros deberíamos considerar asociados con la materia orgánica y la actividad biológica. Los hongos formadores de micorriza no solamente impactan la nutrición vegetal, sino que gracias a una glicoproteína, la glomalina genera una aglomeración, una agregación de los separados en el suelo. Entonces ahí vemos que después de un año de aplicar simplemente en el suelo, como esos parámetros de estabilidad estructural pues se van impactando, el estado de agregación se mejora. Y eso es determinante en la amplitud de esos límites de la oferta productiva que venimos planteando. Y si consideramos que la agregación es determinante, es una propiedad bastante inestable en el suelo. Colocamos el Hércules, aplicamos fertilizantes, colocamos materia orgánica cruda, no transformada, no estabilizada, reducen los niveles de materia orgánica. Si se reducen los niveles de materia orgánica, viene una cascada de impactos. Se reduce la agregación, si se reduce la agregación, aumenta la infiltración, es decir, la entrada de agua, aumenta la conductividad, aumenta la lixiviación y entramos dentro de una espiral cada vez mayor de cambios acelerados en el suelo. Entonces aquí debemos pensar en esos procesos de mineralización relacionados con la materia orgánica. El patrimonio de los suelos debería estar considerado en esa materia orgánica estable del suelo. ¿Quién arriesga su patrimonio? Nadie, pero nosotros arriesgamos el patrimonio de los suelos descompensando aplicaciones, muchos inclusive aún incinerando los suelos, agotando pues esos niveles de materia orgánica a niveles críticos. Y si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es carbono orgánico, raíces y estructura. Si nosotros dijéramos, esa es la gran solución para la mayoría de los cultivos. ¿Cuál es la solución para los suelos de Urabá? ¿Cómo ser más competitivos en la actividad de palma, de maracuyá, de banano, de plátano en Urabá? Raíces, carbono orgánico, estructura. ¿Está muy clara la solución? Pues ¿cómo llegamos a esa solución? ¿Qué medidas tenemos que implementar? Si no hay raíces, no hay absorción. Si no hay carbono orgánico, no hay estructura, no hay agregación, no hay agua. Entonces, pensar cómo mediante unas prácticas de conservación, relacionando conservación y desarrollo, podemos acercarnos a estos planteamientos de solución. Muchos artículos se han escrito, se han publicado con el efecto de los microorganismos. Muchos de estos funcionan muy bien bajo condiciones de laboratorio o inclusive de invernadero. Y no funcionan tan bien cuando llegan a campo. Es que usted, como técnico, como productor, como dueño de un sistema de producción, no le interesa que le digamos cuántas esporas, cuántos propágulos, cuántas UFC tiene un producto. Nos interesa es el efecto, que eso realmente se traduzca en un beneficio relacionado con la rentabilidad, como eso que planteamos al inicio de la relación costo-beneficio se traduzca
en situaciones reales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de microorganismos, al igual que cualquier organismo vivo, se trata de adaptación, de adaptabilidad. El mejor trabajador sin los mejores implementos, sin las herramientas adecuadas, pues no hace nada. No hace absolutamente nada. Igualmente con los microorganismos, los tiramos a la guerra, los tiramos a unas condiciones completamente agrestes si se quiere, y están condenados a morir, a no reproducirse. Entonces la invitación es cómo acompañamos pues esos microorganismos para que puedan establecerse, y si se establece, si se adapta, pues cumple su funcionalidad. Si no, pues va a perecer, va a morir antes de esa funcionalidad requerida. Y dentro de esa funcionalidad, pues consideramos el bioaumento y la bioestimulación. Y cuando hablamos de bioestimulación, pues considerar mínimamente el pH. Pues el pH es un factor fundamental para la actividad biológica, para la biodisponibilidad pues como tal. Considerar la relación carbono-nitrógeno, considerar si tenemos un material sanitizado o estabilizado. Entonces aplicamos unos materiales crudos, con una gran cantidad de enterobacterias, salmonella, shigella, de todo hay ahí, y queremos pues no tener problemas de fitosanitarios en el cultivo. Aplicamos cascarilla de arroz y no queremos tener problemas de malezas en el cultivo. Pues se nos viene una gran cantidad de malezas porque pues esos son materiales con una gran carga de semillas de malezas que van a proliferar dentro del cultivo. Y dentro del bioaumento, pues aquí es considerar si aplicamos más microorganismos relacionados con un concepto de bioestimulación. Si nosotros estamos hablando de un proceso de nitrificación en el suelo, pues la nitrificación es desarrollada por microorganismos aeróbicos. Si nosotros tenemos el suelo compactado, saturado de agua, pues ¿cómo se va a dar la nitrificación? Entonces, el microorganismo puede ser muy eficiente en tomar ese amonio y desarrollar un proceso de oxidación para llegar a la nitrificación. Pero si no está el oxígeno, ¿cómo va a desarrollar el proceso? Entonces la invitación es a considerar el vehículo en el que podemos llevar esos microorganismos, o que transformen la materia orgánica, o grupos funcionales de microorganismos, grupos funcionales relacionados con el fósforo, con el nitrógeno, con el potasio, y que son microorganismos que han desarrollado procesos evolutivos, coevolutivos o de endosimbiosis, si se quiere, de muchos millones de años, y que nosotros queremos alterar para presumibles beneficios económicos a nivel de cultivo. Entonces, dentro de ese bioaumento, tener materiales biológicamente activos, regulación de nutrientes esenciales. Nosotros cuestionamos la cantidad de agua en la materia orgánica. El elemento vital para la supervivencia de cualquier organismo es el agua. Entonces nosotros queremos una materia orgánica del 5, del 2% de materia orgánica, pues ¿qué microorganismo va a estar ahí? No es posible que haya presencia. Nosotros quisiéramos tener materia orgánica biológicamente activa, que sea el vehículo para incorporar, llenar ese vacío biológico que se presenta en los suelos vía estos materiales orgánicos enriquecidos. Y esos grupos funcionales pues son determinantes, con unos elementos, si se quiere, biogénicos, relacionados con la actividad biológica, con la vida misma.
Aquí hablamos de nitrógeno y estamos en medio de la abundancia del nitrógeno, pero en unas formas no disponibles. El elemento más crítico en los suelos tropicales es el fósforo y el potasio, un elemento fundamental para las musáceas. Entonces, esos elementos están mediados en su biodisponibilidad y en su absorción por microorganismos, por grupos funcionales de microorganismos. Entonces, aquí no se trata de creer o no creer, es que yo no creo en eso de los microorganismos, sino que se trata de entender que así funciona, que como seres vivos, que como organismos, las plantas han desarrollado un proceso coevolutivo de millones o billones de años, si se quiere, perfeccionando esas relaciones que nosotros en muchos casos pretendemos alterar para presumibles beneficios, porque simplemente los aplicamos sin tener un vehículo como tal que mejore la adaptación de esos microorganismos. Dentro de esos microorganismos, pues hay muchos: la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de fósforo y potasio, los PGPR, agentes de biocontrol, hoy degradadores de contaminantes. Cada vez este tema de los metales pesados va a empezar a ser más emergente y más complicado dentro de nuestros sistemas de producción. Y esos factores, identificar los factores, es el factor que queda pendiente en la ecuación. Es que cuando nosotros pensamos en microorganismos hay que pensar en esos factores que determinan la estabilidad y la adaptación de los microorganismos como tal. Entonces la idea es buscar ese vehículo para que los microorganismos puedan llegar más amigablemente, pues si se quiere, a los suelos. Y ese vehículo pues definitivamente es la materia orgánica como tal. Y dentro de esos microorganismos, pues como lo planteaba la profesora Catalina, hay que destacar los hongos formadores de micorriza. Unos hongos maravillosos que no solamente impactan la nutrición vegetal, hoy es más importante la presencia de microorganismos benéficos asociados a la micorrizosfera. Hablamos de la rizósfera como esa zona de la raíz impactada por microorganismos benéficos, y estas hifas, este micelio de estos hongos, que es macroscópico frente a tantas bacterias, frente a tantos otros microorganismos, va a generar una gran cantidad de microorganismos benéficos. Y ese tema de la aglomeración, de generar agregados en el suelo, determinante con estos hongos. ¿Qué hacen los microorganismos? Participan en nutrición. Pensar esto como una premisa de acción y verdad, pues no es determinante. Nosotros podríamos cuestionar la necesidad de nitrógeno para manejar cualquier cultivo. Pues no, eso es incuestionable ahora, pero nosotros cuestionamos la utilización de microorganismos. Eso es un proceso pues coevolutivo demostrado absolutamente. Previenen frente a patógenos y participan dentro de todas esas propiedades físicas de los suelos. Buscamos actividad biológica y regulación de nutrientes. Buscamos mejorar materia orgánica, agregación, capacidad de intercambio, retener humedad. Buscamos tolerancia frente a factores abióticos adversos. Buscamos tolerancia de la planta frente a patógenos y parásitos. Eso agronómicamente lo estamos buscando todo el tiempo. Así nos miden como técnicos. Nos miden como técnicos frente al cultivo. Buscamos rentabilidad, productividad y sostenibilidad. No es producir X cantidad de cajas hoy y el próximo año no producir nada. Nos echan, nos despiden inmediatamente. Eso es un concepto de sostenibilidad como tal. Acá
les comparto rápidamente un trabajo que hicimos con Fediarroz, preocupada por estos problemas de rentabilidad, impacto económico con fuentes orgánicas y biológicas en la fertilización del cultivo de arroz. Fue un proyecto liderado por la Universidad de Tolima, Fediarroz y Coagrodistritos. Diferentes esquemas de fertilización. Dentro de ese esquema, el verde planteaba una fertilización mineral orgánica, componentes mineral orgánicos, materiales que mejoran la absorción, la captación. No es la cantidad aplicada. El propósito se cumple cuando el nutriente está en la planta, en el cultivo. El propósito no se cumple cuando aplico, porque allí se puede perder. Y obtuvimos una reducción en los costos del 14%, con un componente orgánico, biológico, versus una fertilización netamente química. El costo total de producción un 5% menos, y lo que es más interesante, la rentabilidad un 112% más. Entonces esto lo tenemos que convertir en datos reales. Empezamos hablando de una relación costo-beneficio, y así es que nos miden a todos los técnicos cuánto realmente le estoy aportando al negocio, y ese aporte definitivamente es desde lo técnico. Los resultados obtenidos indican que el uso de biofertilizantes y fuentes orgánicas en los planes de fertilización en el cultivo de arroz son un complemento ideal en la nutrición vegetal, aumentando entre un 5 y un 20% los rendimientos frente a la utilización de solo fertilizantes inorgánicos. Realizar una fertilización donde interactúen fuentes orgánicas, inorgánicas y biológicas reduce las pérdidas. Se busca es reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia, y se mejora la eficiencia pues definitivamente interviniendo los suelos. La materia orgánica debe ser considerada biológicamente activa y debe ser un vehículo para llevar a los suelos grupos funcionales de microorganismos benéficos que hagan eficiente la nutrición vegetal y limiten la manifestación, la presencia de microorganismos patógenos. Eso es una consideración determinante, permanente dentro de esa actividad técnica que todos desarrollamos. Muchas gracias.